Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. El día de hoy nos acompaña un egresado del Departamento de Derecho, el maestro Bolívar Portugal Zelaya, quien además está en el proceso final de su doctorado en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Maestro Bolívar Portugal, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, doctor. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar un doctorado en el extranjero, en una universidad sin lugar a duda de gran prestigio, la Pompeu Fabra, ranqueada además como una de las mejores universidades de España, y además un doctorado en política y ciencias sociales, un área en la que no muchos egresados del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora o incluso de otras universidades se atreven a entrar? Bueno, justamente creo que aquí en esta universidad, en mi alma mater, tuve la ocasión de tomar algunos cursos que tenían que ver con un tronco común de ciencias sociales, y que creo que desde entonces me despertaron una cierta curiosidad por este campo, ¿no? Este campo en un sentido más amplio. Yo recuerdo que teníamos cursos de sociología, de ciencia política, de economía, etcétera, y estos cursos fueron para mí muy formativos, y siempre se quedó ahí esa inquietud de estudiar cosas distintas en apariencia al derecho, en todo caso cosas relacionadas con el derecho. Ir a la Pompeu Fabra fue una cosa un tanto coyuntural. Se dio en el contexto de mis estudios de maestría, de una tesis de maestría además que tenía que ver con políticas de regulación, y desde esta tesis, tuve contacto con una serie de marcos teóricos que estaban en boga y que todavía son muy importantes para las discusiones de las políticas públicas. Y en ese marco, la Pompeu Fabra, digamos, en una universidad que tenía una serie de investigadores con un prestigio importante, que eran lecturas para mí obligadas, y desde ahí pues tuve este acercamiento y de ahí el interés también de ir allá a hacer el doctorado. Has tocado un tema importante que es el del trabajo de la tesis doctoral. Al final de cuentas, pues un doctorado es básicamente todo el proceso que está detrás de la creación de este documento original, inédito, que supone un aporte al conocimiento que se tiene sobre la materia. Cuéntanos un poco acerca del tema que estás trabajando, de tu tesis doctoral, y de cómo este trabajo ha contribuido a tu desarrollo y a tu formación. Sí, yo he estado trabajando ya así en temas relacionados con políticas de regulación. El área en el que yo he tratado de insertar la tesis ha sido en las discusiones de, digamos, las características, particularidades, peculiaridades del Estado regulador mexicano. Esta es una discusión que ha sido importante en el mundo, digamos, europeo y latinoamericano, pues a partir del 2000 para acá. Es una categoría que ha ganado cierta importancia, incluso nuestro ordenamiento jurídico ha ganado ya algún tipo de reconocimiento constitucional. Yo quise entender cuál era la trayectoria institucional del Estado regulador mexicano, y para esto he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Yacine Jordana, que es una persona un investigador que tiene una trayectoria importante en el análisis de este tema, no solo para el contexto europeo, sino también para el contexto latinoamericano y mexicano en particular. Y de ahí pues que haya tenido esta ocasión de trabajar ese tema con él. El tema creo que es relevante porque sin duda el Estado mexicano está en una transformación, está viendo una transformación institucional muy relevante, y buena parte de esta transformación institucional tiene que ver con las instituciones, digamos, que gestionan la vida económica de nuestro país, mercados, etcétera. Y esta tesis trata un poco de abordar y de darle un sentido a estas reformas y a estas transformaciones desde el punto de vista institucional y de las políticas de regulación. Actualmente, maestro, hay muchos estudiantes dentro de nuestra Universidad de Sonora, en sus distintos departamentos, que se plantean la posibilidad de cursar estudios de posgrado en el extranjero. En algunas ocasiones se detienen porque tienen temor de no contar con los recursos económicos suficientes para hacerlo, o bien por la barrera idiomática o por alguna otra circunstancia. ¿Qué recomendación, en función de tu experiencia personal, le darías a todos aquellos estudiantes que desean seguir sus estudios en posgrado y que se plantean el irse al extranjero? Sí, yo creo que, digamos, la principal recomendación sería que
si hay una curiosidad por salir afuera a estudiar, a, digamos, realizar un proyecto de vida, pues que no se piense que por una circunstancia material o por una circunstancia personal eso no es posible. Lo primero que hay que pensar es que es posible y que hay formas de llevar a la realidad ese proyecto. Luego hay que ver las cosas concretas y hay que pensar cómo se van a financiar esos estudios, qué requisitos académicos hay que cumplir, etcétera, etcétera. Y creo que lo más importante para lograr este objetivo y cumplir con esos requisitos, pues es la planificación. Hay que planear un proyecto de vida. Si uno quiere esto, pues buscar las fuentes de información, buscar a los profesores que han pasado por esas etapas de formación y que conocen de alguna manera, digamos, el camino, y apoyarse en todo lo que sea posible para realizar el sueño. Yo creo que después de todo, tú tendrás constancia de esto también, los mexicanos tenemos algún tipo de ventaja frente a otros países porque tenemos algunas instituciones muy nobles que apoyan los estudios en el extranjero, también los estudios dentro de México desde luego, y que están ahí para esto, ¿no? Para que quien tiene la inquietud de intentar un proyecto de esta naturaleza lo pueda emprender. En todo caso, en lo que hay que esforzarse es en lograr tener estos requisitos que tienen que ver con idiomas, que tienen que ver con un promedio, etcétera, es decir, una cierta disciplina en tu formación y en tus estudios previos. Pues Bolívar Portugal Zelaya, candidato a doctor en Política y Ciencias Sociales por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, un gusto el haberte tenido en este espacio el día de hoy. Y a ustedes, amigas y amigos, si les gustó este video, no se olviden de compartirlo entre sus contactos y seguir este canal de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. Recuerden que este espacio lo hacemos todos en conjunto. Muchas gracias.